Ellie se desplomó contra la pared. El sudor le corría por la espalda. Le temblaban las manos, pero el sistema se había estabilizado. El edificio había escuchado. Se quedó allí un momento más antes de recoger sus herramientas. Luego se levantó y volvió al espacio bajo el suelo. Detrás de él, las luces de la caja de conexiones volvieron a parpadear. El edificio había estado a punto de derrumbarse y nadie arriba se había dado cuenta. Aún no, pero Eli les había ganado tiempo. Y él era el único que sabía lo poco que quedaba. No quería aplausos, quería aire. Ellie salió del espacio bajo el suelo poco después de las 10 de la mañana, con el uniforme empapado, las manos arañadas y la garganta seca por respirar demasiado tiempo el calor metálico. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero lo peor, lo que podría haber sido un colapso catastrófico de los sistemas, había pasado. Por ahora, salió al pasillo de mantenimiento y comprobó el panel de la pared. La energía se estaba estabilizando. Las unidades de refrigeración se habían reiniciado en los bloques principales del servidor. El transformador central había vuelto a estar por debajo del umbral. Había ganado horas, quizá un día. No se había activado ninguna alarma. No había informes de incidentes. Solo una muerte silenciosa y progresiva que se había evitado porque un hombre sabía cómo leer el dolor del edificio antes de que gritara. Arriba, las cafeteras volvían a funcionar. La gente había vuelto a las reuniones, fingiendo que todo era normal. El departamento de TI había enviado un ambiguo memorándum interno en el que culpaba a un fallo temporal del hardware y aseguraba al personal que los sistemas de respaldo se habían activado según lo previsto. Era mentira. Los respaldos habían fallado, el sistema se había sobrecargado y el edificio había estado a segundos de derrumbarse. Eli leyó el memorándum 2 veces mientras estaba de pie cerca del montacargas. No mencionaba el bypass manual, no mencionaba el transformador, no lo mencionaba a él. Por supuesto que no. No tenía un cargo que se correspondiera con lo que acababa de hacer. Dejó su bolsa de herramientas y se quedó mirando al techo. El edificio volvía a respirar, pero era un respiro superficial, como los pulmones que se recuperan tras estar a punto de ahogarse. Había reparado la avería. No había solucionado el problema. Y nadie arriba se había dado cuenta de que estaban caminando sobre una línea de falla. Fue entonces cuando se abrió la puerta. No la del montacargas, sino la de la escalera. Entró una mujer de servicios, pálida y nerviosa. Sus ojos se clavaron en Ellie como si acabara de encontrar un salvavidas. «Te buscan», dijo. Ellie parpadeó. «¿Quién?» «Arriba. Alguien de dirección. Te quieren en la sala de conferencias de operaciones. Ahora mismo». Cogió su bolsa y la siguió sin decir nada. La sala estaba llena cuando llegó. No abarrotada, pero llena de gente importante. El director técnico, el jefe de TI, el director de instalaciones, el nuevo vicepresidente de operaciones, alguien con quien Ellie nunca había hablado antes. Todos estaban de pie, con papeles en la mano, murmurando. Cuando Eli entró, se volvieron hacia él. El director técnico habló primero. ¿Eres Eli Morales? Eli asintió con la cabeza. Hubo una larga pausa. ¿Has desviado la energía esta mañana, manualmente? Él volvió a asentir. El director técnico respiró lentamente, como alguien que se prepara para algo. ¿Cómo? Ellie dejó la bolsa en el borde de la mesa y la abrió. Sacó una página arrugada de su cuaderno, se la entregó. «Llevo 3 semanas haciendo un seguimiento de la sobrecarga», dijo en voz baja. «Envié 3 informes. Uno fue marcado como de baja prioridad. Los otros nunca recibieron respuesta». La sala quedó en silencio. Continuó. El transformador estaba perdiendo voltaje. Las unidades de refrigeración estaban dando datos erróneos. El bypass del generador falló. Tuve que reiniciarlo en frío. Por eso no se fundieron los servidores. El vicepresidente de operaciones se sentó lentamente. «Espere»,
¿Me está diciendo que esto se podía haber evitado? Sí, respondió Eli. Si alguien hubiera leído los informes. La directora de instalaciones carraspeó. Nosotros no teníamos ni idea de que estuviera tan cerca del fallo. Eso es porque el fallo no está en el sistema, dijo Eli, tranquilo pero tajante. Está en cómo tratáis a las personas que lo mantienen en funcionamiento. El director técnico miró sus notas. ¿Tienes todo esto registrado? Cada detalle. Otra pausa, esta más intensa. La sala, por primera vez en horas, se sintió fría. Alguien murmuró, deberíamos haberlo visto, pero no lo habían hecho. Habían pasado junto a él durante años. El director técnico finalmente levantó la vista. Acabas de salvar la empresa. Eli no respondió. No estaba enfadado, no estaba orgulloso, estaba cansado. Cogió su bolsa de nuevo. Tendrás que sustituir la red secundaria. Por completo. No va a aguantar las pruebas de carga del mes que viene. Y alguien tiene que comprobar los circuitos de refrigeración del sótano, manualmente. ¿Puedes encargarte tú? Eli se detuvo en la puerta. Se volvió. Ya lo hice. Luego salió. Y por primera vez en años lo vieron marcharse. La auditoría comenzó esa misma tarde. A las pocas horas de que Eli saliera de la sala de operaciones, el director técnico ordenó un diagnóstico completo de la infraestructura eléctrica y los sistemas de emergencia. No solo registros, sino inspecciones reales, in situ, en persona. A las 3 de la tarde, se había reunido un equipo temporal de respuesta a crisis, no porque a la dirección le importara de repente el mantenimiento, sino porque ahora entendían algo fundamental. Si Eli no hubiera estado allí, estarían arruinados, y no podían permitirse tener esa suerte dos veces. La directora de instalaciones, Maya Jensen, estaba de pie al frente de la mesa de revisión de emergencias, hojeando los informes escritos a mano por Eli, tratando de no parecer tan conmocionada como se sentía. Dijo, sosteniendo una hoja de hacía 2 semanas, señalaba claramente un posible fallo en cadena del transformador secundario. Se envió por los canales adecuados. El director de TI, Grant Renner, bajó la mirada, avergonzado. Lo vimos. Estaba etiquetado como no crítico. Sinceramente, no pensamos que se aplicara a nuestros sistemas. Sí se aplicaba, dijo Maya con tono seco. Se aplicaba a todas las plantas de este edificio. Nuestro sistema de respaldo estaba a 2 relés de freír la mitad de la red de datos. El director técnico, Leland Shaw, estaba dando vueltas. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí este tipo? 10 años, respondió Maya. Empezó a tiempo parcial. Es un tipo tranquilo. Nunca pide nada. Solo arregla cosas. Shaw dejó de dar vueltas. A ver si lo entiendo. ¿Teníamos a un ingeniero de nivel 1 disfrazado de conserje? No es conserje, espetó Maya. Figura como técnico jefe de mantenimiento. Pero tienes razón, nadie lo ha tratado como tal. Al otro lado de la sala, la vicepresidenta de operaciones, Tanya Brecht, dio la vuelta a su ordenador portátil. El departamento jurídico ha hecho un simulacro. Si los servidores se hubieran caído cuando se averió el sistema de refrigeración esta mañana, aunque solo se hubiera perdido la mitad de los contratos, nos habríamos enfrentado a más de 40 millones de dólares en daños y perjuicios, sin contar las cláusulas por incumplimiento de servicio. Shaw soltó un suspiro. Dios mío. Sí, dijo Tanya. Jesús no nos ha salvado esta vez. Eli Morales lo ha hecho. Hubo un largo silencio, uno muy pesado. Entonces, alguien finalmente hizo la pregunta que nadie quería decir en voz alta. ¿Por qué no le hicimos caso? La pregunta vino de un joven jefe de equipo, Jason, del Departamento de Apoyo a las Instalaciones. Parecía genuinamente confundido, no acusador, simplemente atónito. Teníamos todos los datos, todos los informes,
¿Por qué nadie hizo un seguimiento? Maya no respondió de inmediato, porque ya lo sabía. No escucharon porque nunca prestaron atención, porque Eli no hablaba su idioma. No se sentaba frente a paneles de control ni asistía a reuniones interfuncionales. No llevaba una tarjeta de identificación que le permitiera asistir a las reuniones estratégicas. No se promocionaba, simplemente trabajaba, en silencio, con paciencia, solo. Porque no era ruidoso, dijo Maya finalmente. Por eso, Leland se sentó. Su voz era ahora más baja, más grave. ¿Y qué hacemos? Tanya respondió antes que nadie. Primero, arreglamos lo que está roto. Físicamente, las notas de Ally nos dan un punto de partida. Auditamos todo, manualmente, y me refiero a todo. Leland asintió. Segundo, continuó Tanya, cambiamos la cadena de informes, con efecto inmediato. No más designaciones de baja prioridad en los registros de mantenimiento sin revisión por parte de un superior. Tratamos los informes de infraestructura de la misma manera que tratamos las amenazas a la ciberseguridad. Jason levantó la vista. ¿Y qué hay de Eli? La sala volvió a quedarse en silencio. Leland se frotó la frente. Deberíamos... Se detuvo. Lo intentó de nuevo. Deberíamos traerlo, arreglar las cosas, sea lo que sea. No quiere un título, dijo Maya. Se lo pregunté. Entonces dale autonomía, dijo Tanya. Acceso, presupuesto. Deja que él nos diga lo que se necesita, no al revés. Hubo una pausa. Luego Leland asintió. De acuerdo, hazlo. Nadie dijo nada durante un largo rato, no porque no hubiera nada más que decir, sino porque, por primera vez, todos pensaban lo mismo. Habían estado a punto de perderlo todo por no ver lo que tenían delante. No era un sistema, no era una advertencia, era una persona, y si Ellie Morales no hubiera intervenido en ese momento, Cordine Systems no estaría celebrando una reunión. Estarían celebrando un funeral. Convocaron una reunión con todo el personal. No un anuncio en video, no un correo electrónico masivo a toda la empresa. Una reunión real, in situ, en el atrio principal, con todos los departamentos reunidos. Ingenieros, recursos humanos, marketing, ventas, informática, ejecutivos. Más de 400 personas de pie, hombro con hombro, susurrando, mirando sus teléfonos, preguntándose qué podría ser tan urgente. La última vez que se había reunido tanta gente en la misma sala fue durante el lanzamiento de un producto 3 años atrás. Pero hoy no había pancartas con el logotipo de la empresa, ni videos promocionales, ni carritos con café. Solo un micrófono, un pequeño podio y Eli Morales de pie a un lado, sosteniendo su bolsa de herramientas como si fuera parte de su cuerpo. No quería estar allí. Se había resistido 2 veces. El director de instalaciones se lo había pedido. Luego, el director técnico. Y finalmente, la directora ejecutiva, que había regresado antes de un viaje internacional al enterarse de lo sucedido. 5 minutos, le había dicho. No tienes que dar un discurso. Solo quédate con nosotros. La gente necesita saberlo. Y ahora estaba allí, de pie frente a una empresa que, hasta la semana pasada, nunca le había mirado a los ojos. La directora ejecutiva se acercó al micrófono. Su tono era diferente, sin artificios, sin palabras de moda, solo claridad. Gracias a todos por venir, comenzó. No será largo, solo será sincero. La sala quedó en silencio. El jueves pasado, esta empresa sufrió un fallo crítico en sus sistemas. A simple vista no parecía un desastre. No hubo fuego ni evacuación. Pero entre bastidores estuvimos a pocos minutos de perderlo todo. Miró a Eli. No solo la electricidad, no solo la refrigeración, todo. Los servidores, los datos, los contratos, la confianza, nuestro nombre.
Los murmullos comenzaron a extenderse entre la multitud, suaves y confusos. La mayoría no tenía ni idea. Ella continuó. Nuestros sistemas no nos salvaron. Nuestros protocolos tampoco. Nosotros tampoco. Lo hizo un solo hombre. Dio un paso atrás y miró a Ellie. Ellie, ¿quieres subir aquí conmigo? Él se quedó paralizado. Por un momento pensó en negar con la cabeza, en darse la vuelta y marcharse por donde había venido. Pero algo lo detuvo. No fue la obligación, ni el orgullo. Solo la claridad. Dio un paso adelante. La multitud se volvió para mirar. La gente entrecerró los ojos. Algunos susurraron su nombre como si no estuvieran seguros de que fuera real. Otros lo miraban como si lo vieran por primera vez. No cogió el micrófono. Se limitó a quedarse de pie junto a la directora general, con la bolsa de herramientas colgada al hombro y los guantes de trabajo metidos en el bolsillo lateral. Ella volvió a hablar. Durante años, Ellie ha recorrido estos pasillos, viendo lo que nosotros nos negábamos a ver, escuchando lo que no queríamos oír. Nos dio todas las advertencias que necesitábamos. No le escuchamos. Hizo una pausa. Pero él siguió viniendo, siguió trabajando, y cuando llegó el momento, cuando todo lo que habíamos construido estaba al borde del abismo, no se paralizó, no entró en pánico, actuó, solo, sin reconocimiento, sin permiso. Y gracias a eso, hoy estamos aquí. Silencio, pesado y absoluto. Luego, un aplauso, desde el fondo. Luego dos más. Luego 20. Y entonces la sala estalló. No era un aplauso cortés, no era un aplauso teatral, no era el tipo de aplauso que se da en una ceremonia de empresa. Era algo diferente. Eli no se inmutó, no sonrió. Se quedó quieto, dejando que el aplauso lo inundara como una ola que ya había sobrevivido. Cuando finalmente se calmó, el director general se inclinó hacia él. ¿Quieres decir algo? Miró a la multitud. Cientos de ojos lo miraban fijamente. Se aclaró la garganta. Una vez. Luego dijo, con una voz lo suficientemente alta como para que se oyera. Arreglen la cadena de informes. Eso fue todo. No fue un discurso, no fue una charla. Solo la verdad. El director ejecutivo asintió. Lo haremos. Él asintió con la cabeza, luego se dio la vuelta y bajó del escenario. Nadie lo detuvo. Caminó directamente hacia la salida, pasando entre la multitud, atravesó las puertas de cristal y entró en el pasillo por el que había caminado 1000 veces sin que nadie lo notara. Excepto que esta vez la gente se apartó para dejarlo pasar. Lo habían visto, sin cambiar de placa, sin título, solo con comprensión. Y para Ellie Morales eso era más que suficiente. El edificio zumbaba suavemente a sus espaldas. Vivo, escuchando, y por primera vez había sido escuchado. Ignoraron al encargado de mantenimiento hasta que salvó a toda la empresa. La gente pasaba a su lado todos los días, pero nadie lo veía. Caminaba por los mismos pasillos que los ejecutivos, con sus auriculares con cancelación de ruido y sus maletines de cuero rígidos. Compartía los ascensores con los equipos de marketing que reían demasiado alto y miraban sus teléfonos entre piso y piso. Incluso le abrió la puerta al director general una vez, quien le saludó con un gesto de cabeza sin levantar la vista. Pero nadie recordaba su nombre. Su tarjeta de identificación decía Eli Morales, pero para la mayoría de la gente de Cordine Systems, él era simplemente el chico de mantenimiento, el hombre que aparecía cuando una luz parpadeaba o se rompía la manija del baño, el que aparecía cuando la máquina de café hacía un ruido extraño, una mancha borrosa con un mono azul, invisible. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. A Eli no le importaba el silencio. De hecho,
lo prefería. Tenía un instinto especial para saber cuándo algo estaba a punto de romperse, no solo máquinas, sino también momentos. Podía oír los problemas en el zumbido de un transformador, sentir la tensión en el modo en que se cerraba una puerta, percibir la decadencia en el aliento rancio de un conducto de ventilación que no se había limpiado en años. No hablaba mucho. La gente decía que eso lo hacía raro. Algunos pensaban que no era muy inteligente. Un gerente junior bromeó una vez cerca de la sala de descanso, diciendo que Ellie parecía que todavía usaba internet por línea telefónica en su casa. Los demás se rieron. Eli era licenciado en ingeniería mecánica por una pequeña pero prestigiosa universidad estatal. Había diseñado sistemas de ventilación para hospitales antes de pasar al sector privado. Pero nada de eso se reflejaba en su rostro. Mantenía la cabeza gacha, las manos ocupadas y se mantenía al margen. Cordine no siempre había sido así. Cuando Eli se incorporó, era una empresa más pequeña. En aquella época, los fundadores aún se acercaban a los empleados para preguntarles cómo estaban. Había almuerzos los viernes, picnics de empresa e incluso momentos en los que hasta el encargado de mantenimiento recibía un apretón de manos. Pero eso era antes de que llegaran los inversores, antes del cambio de marca, de la expansión, de la reorganización ejecutiva. De repente, había departamentos que no se hablaban entre sí, plantas que parecían planetas diferentes. Las palabras de moda sustituyeron a las conversaciones. La gente hablaba de la misión, pero no sabía los nombres de las personas que evitaban que el edificio se incendiara. Ese era el trabajo de Eli, evitar discretamente que todo se incendiara. Cada mañana fichaba a las 6 a.m. y recorría el perímetro antes de que se llenaran las oficinas. Escuchaba si había ruidos desconocidos, comprobaba los medidores, golpeaba las válvulas. De vez en cuando encontraba algo raro, una luz que parpadeaba y no debería hacerlo, una unidad de alimentación que desprendía demasiado calor. Lo arreglaba, lo anotaba, seguía adelante. La mayoría de las veces, sus informes a los departamentos superiores no obtenían respuesta. Nadie tenía tiempo. El edificio era solo una carcasa. El dinero estaba en la nube. Pero Eli siguió informando. Tenía un cuaderno de registro, escrito a mano, con espiral, con las páginas manchadas de tinta, café y suciedad. Lo anotaba todo. Una mañana notó un olor extraño en el pasillo de la sala de servidores. No era fuerte, pero era raro. Metálico, tal vez. Picante en la garganta. El tipo de olor que no se puede identificar, pero que el cuerpo desconfía. Comprobó los sensores de temperatura. No había nada inusual, pero algo le dijo que investigara más a fondo. Ese día presentó un aviso al departamento de instalaciones. Posible fuga de refrigerante detrás de la red eléctrica auxiliar. Se recomienda una inspección. Pasaron 3 semanas. No hubo respuesta. El viernes por la tarde, justo antes de fichar la salida, vio que un panel de seguridad digital recién instalado parpadeaba 2 veces antes de volver al modo de espera. Nadie más lo vio. Se quedó delante de él unos segundos, observando. Escribió otra nota. Y cuando las luces de la oficina se apagaron para el fin de semana, Eli recogió sus herramientas y se dirigió hacia la salida. Justo antes de salir, se dio la vuelta. El zumbido del edificio había cambiado. Nadie más podía oírlo, pero él sí. Y lo sabía. Algo se avecinaba. Los problemas no comenzaron con un estruendo. Fueron como susurros. Todo empezó con la máquina de café expreso de la cocina del segundo piso. Se sobrecalentó 2 veces en una mañana, escupiendo vapor y parpadeando en rojo como una luz de advertencia que nadie tomó en serio. La gente se quejó, la reinició y siguió con lo suyo. Luego vinieron las luces parpadeantes de la sala de conferencias, que se atribuyeron a un circuito defectuoso. Después,
El ascensor se detuvo entre pisos durante un segundo más de lo normal. Molesto, sin duda, pero nadie ató cabos. En Cordine Systems, las molestias no se consideraban señales de advertencia, sino algo que se delegaba, se ignoraba o se suavizaba con un correo electrónico en el que se prometía un mantenimiento rutinario. Mucho había cambiado desde los primeros días. Lo que había comenzado en un pequeño parque industrial con una docena de idealistas se había convertido en un gigante tecnológico en expansión con más de 400 empleados y clientes internacionales. La declaración de misión estaba por todas partes, impulsando el futuro a través de una integración perfecta. Pero ya nada parecía perfecto. Ahora había dos tipos de personas en Cordine, las que recordaban cómo era antes y las que solo se preocupaban por cómo era ahora. Oficinas con paredes de cristal, control de acceso biométrico, mesas altas con botellas de agua con la marca de la empresa. Los ejecutivos utilizaban expresiones como redundancia de la infraestructura y filosofía de cero fallos en las reuniones trimestrales, pero nunca preguntaban quién comprobaba la infraestructura. Daban por sentado que alguien lo hacía. Ese alguien era Eli Morales. Nadie le preguntaba cómo iban las cosas. Si lo hubieran hecho, quizá habría mencionado los ventiladores de la sala eléctrica que empezaban a fallar, o que el generador de reserva había fallado en las dos últimas autopruebas. Advertencias ocultas tras capas de interfaces de usuario que el departamento de TI rara vez abría. Quizá incluso habría mencionado los sensores de presión que daban lecturas erróneas cerca del conducto de ventilación del centro de datos. Pero Ellie no daba información a quienes no querían escucharla. En lugar de eso lo anotaba todo, línea a línea, en ese cuaderno gastado que llevaba en el bolsillo trasero. Tenía montones de ellos en casa, de años. Con su letra pulcra y angular, había documentado cada cable sustituido, cada fusible revisado, cada momento en que el edificio susurraba que algo no iba bien. Nadie se dio cuenta cuando el sistema de mensajería interna falló un miércoles. Se perdieron algunos mensajes y se retrasó la sincronización automática. Los ingenieros se rieron de ello en Slack. Nadie se dio cuenta cuando una recepcionista tuvo que reiniciar 3 veces el teléfono de su escritorio ese mismo día. Pero Eli se dio cuenta de todo. Empezó a dar un rodeo para llegar al sótano, buscando puntos de calor irregulares y tomando nota mentalmente de las nuevas vibraciones en las paredes. La sala del generador, antes silenciosa salvo por un zumbido bajo y constante, ahora latía como si respirara mal, un hipo agudo y arrítmico en su ciclo. Rellenó otro informe. El sistema de respaldo se está sobrecalentando. Recomiendo una inspección completa. La carga del bypass de alimentación es irregular. Lo envió a la cola de mantenimiento digital. Un jefe de departamento lo marcó como no urgente. Nadie le dio seguimiento. Arriba, en la suite ejecutiva, se estaba presentando un elegante rediseño de la aplicación móvil de la empresa. Las copas tintineaban durante los ensayos del lanzamiento del producto. Mientras tanto, Eli ajustaba a mano los reguladores de flujo de aire para evitar que un desequilibrio silencioso de presión activara un apagado de emergencia en el sistema de climatización. Conocía el edificio mejor que nadie. Tenía memorizados todos sus ritmos. Podía saber qué ascensor necesitaba una reparación con solo oír el ruido que hacía al llegar. Y ahora el edificio no hacía ruidos, sino que jadeaba. Una noche, poco después de medianoche, Eli se quedó hasta tarde para sustituir un panel de cableado en un almacén al que nadie había entrado en meses. Quitó la tapa y se detuvo. Había hollín negro en el borde de la placa de circuitos. No mucho, solo una fina mancha a lo largo del lateral, como el rastro de una pequeña quemadura. Se quedó paralizado. Luego se inclinó para mirar más de cerca. En algún lugar detrás de ese panel se había producido una sobrecarga.
Siguió la línea, siguiendo el conducto que desaparecía detrás de las paredes y bajo el suelo, conectándose con el corazón de los sistemas de emergencia del edificio. No se había activado ninguna alarma. No se había disparado ningún interruptor. Pero algo había pasado. Algo silencioso. Algo que no quería ser visto. A la mañana siguiente, dejó un sobre cerrado en el escritorio del responsable de instalaciones. Dentro había una sola hoja. Posible sobrecarga en el bypass terciario. Riesgo de fallo en cadena. Se requiere inspección inmediata. Eso fue un jueves. El lunes, el sobre había desaparecido. Nadie lo mencionó. Y el edificio siguió zumbando, lo suficientemente alto como para ahogar su voz. La primera señal real llegó en forma de calor. No el tipo de calor que se siente al entrar en una habitación cálida, sino el que se cuela sin permiso. Empezó en la escalera oeste, en el segundo piso. Eli pasó por allí una mañana y se detuvo a mitad de camino. El aire parecía extraño. No hacía calor exactamente, pero era pesado, como si contuviera algo. Puso la mano contra la pared. Estaba caliente. El yeso nunca debía estar caliente. No dijo nada a los demás que subían las escaleras. Los dejó pasar, con la cabeza gacha y los auriculares puestos. Un hombre le golpeó el hombro sin siquiera mirarlo. Eli se quedó allí un momento, frunciendo el ceño. Luego se dio la vuelta y bajó al nivel de mantenimiento. Abrió su cuaderno y escribió solo 6 palabras. Calor en la escalera oeste. Revisar el conducto. Luego se puso a trabajar. Los planos del edificio no eran de dominio público, pero Eli tenía su propia versión. Copias impresas, anotadas a lápiz, marcadas con notas adhesivas, preguntas y correcciones. A lo largo de los años, había encontrado lugares en el edificio que no coincidían con los planos, habitaciones construidas durante las ampliaciones, atajos tomados durante las reformas, lugares de los que nadie quería hablar. Pero Eli los conocía. Rastreó el problema de la escalera hasta un conducto que suministraba energía al sistema de refrigeración de respaldo del servidor. Si el conducto perdía calor, significaba que el aislamiento se estaba deteriorando. Y si ese aislamiento fallaba por completo, el calor no se quedaría solo en la pared, se propagaría. Presentó otro informe. Añadió la foto. Adjuntó las lecturas de temperatura de su sensor portátil. Baja prioridad. Lo etiquetaron de nuevo. En revisión. Ese mismo día, alguien del Departamento de Gestión de Productos envió un correo electrónico a toda la empresa quejándose de que la máquina expendedora de la cuarta planta se había quedado sin barritas proteicas. En menos de una hora recibieron una respuesta. Esa noche, Eli recorrió el perímetro de la sala de servidores. Solo. El zumbido era diferente. El suave ritmo habitual de los ventiladores y los procesadores ahora era entrecortado, como si algo intentara seguir el ritmo y poco a poco fuera perdiendo la carrera. Se agachó junto a la rejilla de ventilación principal y sintió la corriente de aire. Era débil, demasiado débil. Abrió un panel lateral cerca del suelo y sacó la bandeja del filtro. Debería haberse cambiado hacía un mes. Estaba casi completamente obstruido. Cuando comprobó el registro del filtro en el sistema, aparecía en verde. Última actualización, hace 47 días. Alguien había ignorado la alerta. La sala de servidores era el espacio más crítico de todo el edificio. Albergaba datos de clientes, registros financieros, código propietario y bibliotecas de desarrollo de IA por valor de millones. Sí, había sistemas redundantes integrados, pero ningún sistema es redundante para siempre, no si se ignoran todas las advertencias. Reemplazó los filtros, ajustó el flujo de aire y comprobó las válvulas de presión. Todo ello mientras, en el piso de arriba, la nueva vicepresidenta de estrategia de marca celebraba su primera campaña viral.
Ellie se quedó fuera de la sala de servidores y se quedó mirando la puerta cerrada. Su reflejo le devolvió la mirada en el acero cepillado. Nadie sabía lo que acababa de hacer, y a nadie le importaría. A la mañana siguiente, se celebró una reunión en la última planta para discutir las actualizaciones proactivas del sistema. Se invitó a algunos jefes de departamento. Ellie no era uno de ellos. Solo se enteró porque alguien dejó su copia del orden del día de la reunión en la mesa de la sala de descanso. Echó un vistazo a los puntos principales. Estética de la oficina, nuevo sistema de iluminación ambiental, prueba piloto en la planta 3. Coherencia de la marca, colores uniformes para los cables en las salas de reuniones. Moraleja de los empleados, sustituir las lámparas fluorescentes por LED cálidos. No había nada sobre la anticuada red eléctrica de emergencia, nada sobre los sistemas de refrigeración, nada sobre la sala de servidores. Pero algo había cambiado. Por primera vez, Eli sintió algo que rara vez se permitía sentir. No era frustración, no era agotamiento, era ira, no del tipo ruidoso y gritón, sino del tipo lento y ardiente. El tipo que se forma cuando ves la verdad ante tus ojos y te das cuenta de que eres el único que la ve. Esa tarde, el generador auxiliar volvió a saltarse su ciclo. Un técnico de un proveedor contratado entró para comprobar una lectura. Pasó 10 minutos mirando confundido y se marchó sin arreglar nada. Ailey se ofreció a ayudar, pero el tipo se limitó a encogerse de hombros y dijo, «No es mi departamento». Nadie más se dio cuenta cuando un conjunto de luces del pasillo parpadearon con un pulso lento y rítmico. 3 parpadeos cortos y luego una pausa. Pero Eli lo vio, y esa noche escribió solo una cosa en su cuaderno. El edificio está tratando de decir algo. Nadie le hizo caso. Todavía. El martes por la mañana las puertas comenzaron a cerrarse solas. No eran todas, solo algunas aquí y allá, las que la gente no usaba con frecuencia. Un armario de almacenamiento cerca del ala de diseño. Una sala de conferencias poco utilizada en el 6º piso. Y luego, curiosamente, el acceso a la escalera este en el nivel 4. El tipo de fallos que la gente solía ignorar. Pasar la tarjeta otra vez. Probar la siguiente puerta. Abrir un ticket al departamento de informática y olvidarse del tema. Pero Ellie no se olvidó. Se enteró del primer incidente por una conversación que escuchó en la sala de descanso. Alguien bromeaba diciendo que el edificio estaba encantado. Otro comentaba que había tenido que dar toda la vuelta a la planta para llegar a su reunión. Todos lo restaron importancia diciendo que eran cosas de la tecnología. Eli siguió escuchando. Volvió a la sala de control y comprobó los registros de acceso a las puertas del edificio. Técnicamente, no debía hacerlo. Eso era competencia del Departamento de Informática. Pero su tarjeta de identificación seguía teniendo acceso desde una actualización del sistema realizada 2 años atrás, y nadie se había molestado en revocarla. Encontró algo extraño. Los registros no mostraban fallos, mostraban anulaciones, anulaciones manuales. Alguien o algo estaba ordenando que se bloquearan las puertas. Sacó su cuaderno y pasó 2 páginas hasta llegar a su nota anterior. El edificio está intentando decir algo. Ya no era solo un susurro. Eli recordó algo que solía decir su abuelo cuando era joven. Las máquinas tienen un lenguaje. Solo hay que tener paciencia para escucharlas. En aquel entonces, Eli pensó que se refería a algo metafórico. Ahora no estaba tan seguro. Empezó a cruzar datos. El mal funcionamiento de las puertas, la fuga de calor, el fallo del generador, las anomalías en la presión del aire. No eran aleatorias, formaban un patrón, no físico, sino de comportamiento. Como si algo se moviera por el edificio, probando los puntos débiles, no para romperlos, sino para advertir.
Ellie comenzó a marcar puntos en una copia del plano del edificio. Añadió un círculo rojo en cada lugar donde se había producido un pequeño fallo. Cuando llegó al 10º punto, un escalofrío le recorrió la espalda. Los círculos se estaban extendiendo, no de forma aleatoria, sino concéntricamente, hacia afuera, desde un punto, la red eléctrica auxiliar. Se dirigió allí inmediatamente. El pasillo estaba inusualmente silencioso. La mayoría de la gente estaba en sus escritorios o en reuniones, escribiendo, hablando, fingiendo que todo estaba bien. Pero aquí abajo, en las entrañas del edificio, había un ritmo diferente. Ely pasó junto a una caja de conexiones y se detuvo. La tapa vibraba. La abrió. Dentro, dos de los relés pulsaban de forma desincronizada. Clic, 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 clic. Luego silencio. Y luego otra vez. Nadie había tocado este panel en meses. No había nada en los registros del sistema. No había órdenes de mantenimiento. Y sin embargo, uno de los relés se estaba derritiendo. Solo un poco. Un borde oscurecido se curvaba bajo la presión. Cortó la corriente de la línea inmediatamente y luego rastreó el sistema para ver qué había causado el pico. La fuente no tenía sentido. Provenía de la planta ejecutiva, concretamente del escáner de seguridad biométrico situado fuera de la oficina del director técnico. Ese escáner no estaba conectado a la red en la que estaba trabajando, no directamente, pero en algún lugar profundo del sistema las líneas se cruzaban, cableado enterrado que se había redirigido durante las renovaciones, soluciones baratas de antiguos proveedores, capas de parches digitales apiladas sobre defectos físicos. El edificio no fallaba por un gran error, fallaba por 1000 pequeños errores, y ahora estaba intentando soportar demasiado. Eli se quedó de pie en el cuarto de servicio, con el aire cada vez más caliente a su alrededor. Sacó una hoja nueva de su cuaderno y empezó a escribir. Urgente. Transmitir la información del escáner de la planta ejecutiva que ha activado el sistema de seguridad de la subred. Riesgo inminente de efecto dominó si no se redirige. Subió el informe a instalaciones, lo envió con copia a TI y, por primera vez, lo envió directamente por correo electrónico al director del edificio. No esperaba una respuesta, y no la recibió, pero más tarde ese mismo día recibió algo más. Mientras pasaba por el ala de los servidores, oyó un zumbido bajo y repetido. No provenía de las máquinas, sino del altavoz del techo. Zumbó una vez, luego se detuvo, esperó, luego volvió a zumbar. Se quedó allí, debajo del altavoz, mirando hacia arriba. Y entonces se oyó un tercer zumbido, esta vez más largo. Ya había oído ese patrón antes. 3 cortos y uno largo. Era un código. No sabía de qué tipo. Aún no. Pero de repente, una cosa quedó dolorosamente clara. El edificio no solo le estaba advirtiendo, lo estaba llamando, y se estaba acabando el tiempo. Todo comenzó a las 8:14 am de un jueves. La gente se estaba acomodando, con el café aún caliente en la mano, las pestañas del calendario abiertas y los auriculares colocándose en su lugar. El zumbido de un típico comienzo de jornada laboral. Pero entonces las luces parpadearon una vez, se apagaron, se encendieron, luego otra vez, y luego nada. Silencio. No era solo quietud, era silencio. No se oía el aire, ni el zumbido lejano de los racks de servidores. El tipo de ausencia que solo se nota cuando algo muy grande deja de moverse de golpe. Ellie Morales estaba en el sótano cuando ocurrió, a mitad de cambiar un fusible de conexión que había estado calentándose de forma irregular durante toda la semana. Tenía los dedos en el panel cuando se apagaron las luces. Los LED de reserva se encendieron, rojos y tenues. La energía de emergencia, lo mínimo indispensable. Levantó la vista.
El zumbido de los ventiladores de refrigeración había desaparecido. Sus manos se congelaron. Su mente no. Se puso de pie, cerró el panel de un empujón y se movió rápidamente. Arriba, la confusión iba en aumento. Las puertas automáticas estaban atascadas o cerradas. Las pantallas de los ordenadores mostraban pantallas de inicio congeladas o simplemente parpadeaban en negro. Los ascensores se detuvieron en mitad del trayecto. Los teléfonos dejaron de funcionar. La gente comenzó a deambular por los pasillos, hablando ahora en voz más alta. Algunos reían nerviosamente. Otros maldecían en voz baja, tratando de reconectar sus ordenadores portátiles a una red Wi-Fi que ya no existía. Eli no se dirigió a las salidas. Se adentró más. Las luces de la escalera estaban apagadas. Se movió rápidamente, usando su linterna, 2 escalones a la vez. Ya sabía a dónde iba. La sala de control de energía auxiliar. Ya no formaba parte del plano principal del edificio. Había sido reubicada en la última remodelación, escondida entre soportes estructurales y sistemas antiguos que nadie había desmantelado por completo. Se había convertido en uno de esos espacios temporales permanentes, olvidados por la mayoría. Pero Eli nunca lo olvidó. Al empujar la pesada puerta, el calor lo golpeó, con fuerza. La temperatura de la sala superaba fácilmente los 37 de exceso. Uno de los subpaneles había explotado. El aislamiento que rodeaba el transformador central se había derretido y goteaba sobre el suelo en gruesas gotas negras parecidas al alquitrán. Los ventiladores no funcionaban, tampoco la bomba de refrigeración. Se agachó e inspeccionó los cables. Una sección estaba completamente quemada. Una línea de derivación directa. La siguió con la mirada, subiendo por la pared, cruzando un soporte del techo y llegando a un acoplamiento de alimentación que emitía chispas en pulsos suaves e irregulares. El sistema se había sobrecargado. Intentó redirigir la corriente. Luego volvió a redirigirla, hasta que ya no pudo más, y ahora falló. La energía de emergencia, que debería haber durado al menos 48 horas, se había agotado en menos de 6 minutos. Comprobó el panel de control manual. Bloqueado. La interfaz digital estaba congelada. Respiró hondo, se secó el sudor de la frente y buscó el botón de emergencia en la parte inferior de la consola. La mayoría de la gente no sabía que existía. Lo abrió. Dentro había una cerradura secundaria y un interruptor plano sin etiqueta. Ellie introdujo su llave de repuesto y giró. La sala emitió un sonido. No era un zumbido, ni un murmullo. Era un gemido, como una respiración pesada contenida durante demasiado tiempo. El núcleo de reserva se reactivó, lentamente. No todo volvió a funcionar, solo lo justo. Los sistemas de aire primarios, las luces de emergencia y la refrigeración del servidor central se pusieron en marcha con un zumbido escalonado. No era estable, pero respiraba. Por encima de él, podía oír cómo reaccionaba el edificio. Un golpe sordo en la distancia, tal vez una puerta cerrada con llave que se abría. Un parpadeo de luces fluorescentes que se reencendían en uno de los pisos. Y luego, voces, elevadas, confusas, ejecutivos tratando de entender lo que estaba pasando. En los pasillos alguien gritó, «Ti, ¿qué diablos está pasando?» Alguien más respondió, «No somos nosotros. Los sistemas de energía están apagados. Toda la red está fuera de servicio». Eli se dirigió hacia la escalera principal, agarrándose a la barandilla mientras subía. Le dolía el pecho por el calor y la camisa se le pegaba a la espalda, pero siguió avanzando. En la segunda planta, pasó por delante de la oficina abierta. Docenas de personas estaban sentadas, paralizadas en sus escritorios. Las pantallas estaban apagadas. Los teléfonos no funcionaban. Nadie lo vio. Pasó junto a ellos hacia el ascensor.
Una de las puertas estaba abierta, a mitad de camino. Miró hacia la cámara instalada en la esquina. La luz roja volvía a parpadear. Tres breves, uno largo. Un patrón que ahora reconocía no solo como una señal, sino como una advertencia. El edificio había estado tratando de soportar el peso de los errores de todos. Y casi se había roto. Casi. El ascensor no era una opción. Estaba parado entre dos pisos, con la luz interior proyectando un tenue resplandor amarillo sobre la cabina vacía. Eli se quedó frente a él por un momento, observando el ligero balanceo de los cables, luego se dio la vuelta y se dirigió a la escalera de servicio. Sabía a dónde tenía que ir, solo que no sabía si llegaría a tiempo. Cada escalón era más caluroso que el anterior. La escalera se había convertido en un horno. Sin la ventilación del edificio funcionando a pleno rendimiento, el calor se acumulaba en lugares que nadie pensaría en revisar. Pero Eli no estaba adivinando. Había trazado un mapa de los patrones del aire. Sabía dónde aumentaría la presión y sabía dónde podría fallar. En el quinto piso se deslizó por una puerta de acceso de mantenimiento oculta detrás de un archivador antiguo que nadie había movido en años. Daba a una de las partes más antiguas del edificio, un espacio sin terminar que quedaba de los cimientos originales y que nunca se había eliminado durante las renovaciones. Pocas personas sabían siquiera que existía. Eli se había arrastrado por él docenas de veces. Hoy podría ser la única forma de salvar todo el edificio. Se arrodilló y siguió avanzando. El pasillo era estrecho, estaba lleno de un espeso aislamiento y capas de polvo que se le pegaban a los brazos como electricidad estática. El haz de luz de su linterna atravesó la oscuridad que tenía delante, iluminando tuberías oxidadas, telarañas y un nido de cables que parecía más un enredo de nervios que algo hecho por el hombre. Cada metro que avanzaba hacía más difícil respirar. Su hombro rozó una tubería caliente y se estremeció, pero siguió avanzando. No había tiempo. El transformador central, el que estaba escondido debajo del suelo de datos, era donde el edificio había desviado la energía durante el apagón. No estaba diseñado para un uso prolongado. Si fallaba la red eléctrica restante, no solo se apagaría, sino que se quemaría, de forma permanente. Los servidores de datos de la planta superior se quedarían sin conexión. Archivos, contratos, patentes, todo desaparecería en cuestión de segundos. Era un único punto de fallo en una empresa que se enorgullecía de declararse redundante por diseño. Una mentira. Ellie llegó al final del conducto y empujó un panel oxidado para abrirlo. Este chirrió con fuerza, pero no le importó. Se deslizó a través de él y cayó al subnivel de la central eléctrica, una zona que la mayoría del personal ni siquiera sabía que existía. El aire aquí era diferente. No hacía calor. Era un calor abrasador, metálico, cargado. Echó un vistazo al espacio. Uno de los tanques de refrigeración tenía una fuga. El refrigerante silbaba en ráfagas cortas desde una válvula agrietada. Los manómetros se movían y parpadeaban. El relé principal brillaba con un tenue tono anaranjado, lo que significaba que ya se había superado la temperatura de seguridad. Eli no dudó. Buscó en su caja de herramientas, sacó una manta térmica y la envolvió alrededor de la línea de calor más cercana para ganar unos minutos. Luego se dirigió a la parte trasera del cruce, donde se encontraba el sistema de control manual. El sistema de derivación requería tres pasos. Primero, redirigir el flujo de energía a un circuito externo, algo diseñado para emergencias, pero que nunca se había probado. Segundo, despresurizar el transformador y drenar la sobrecarga manualmente. Tercero, reiniciar el núcleo desde un arranque en frío. Si se equivocaba en la secuencia, el transformador explotaría. No había instrucciones, solo la memoria muscular y unas notas antiguas que había garabateado años atrás en un cuaderno de espiral olvidado.
pero lo recordaba. Eli siempre lo recordaba. Comenzó la secuencia. Paso 1, bucle activado. Paso 2, válvula de despresurización abierta. Lentamente, el indicador bajó. La sala silbó. Luego paso 3, tiró de la palanca de arranque en frío. Durante un segundo no pasó nada. Luego todo sucedió. Las luces se encendieron, pulsando con un color blanco intenso, y luego se estabilizaron. La válvula de presión soltó un largo suspiro. El tono naranja del relé se desvaneció y se volvió amarillo. Luego verde. La sala se enfrió y en algún lugar muy por encima, los servidores comenzaron a respirar de nuevo. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.